Eso es la alimentación, ¿sí? Para eso nosotros entonces hacemos el acto de alimentación. Concepto de nutrición. Chicos, acá yo ya les estoy dando una pregunta de examen, ¿sí? Porque esto es uno de la sección H2. Al final de este semestre tienen que saber qué es nutrición, ¿sí? ¿Qué estudia la nutrición? Es la ciencia, ¿sí? Esto ustedes ya tienen en la plataforma, chicos, también. Yo no sé si le quería pasar a la ¿sí? Nutrición es la ciencia encargada de estudiar los nutrientes que se encuentran en los alimentos y sus funciones dentro del organismo, ¿sí? O también, pues yo le puedo preguntar cualquier una de estos dos conceptos. La nutrición también puede ser comprendida como el conjunto de procesos bioquímicos que permiten estudiar la ingestión, digestión, absorción, metabolismo y excreción de la sustancia alimenticia, por medio de las cuales se produce entonces energía para que ese organismo vivo pueda sostenerse, crecer y desarrollarse. ¿Sí? Sé que hablan portugués ahí, se me escapa eso. Y concepto de alimento. ¿Se entiende entonces por alimento? Toda sustancia que es elaborada, semi-elaborada, fruta y natura, ¿verdad? Que se destine al consumo humano, que es lo que nos propone el Códex Alimentario. ¿Bien? Entonces, estos conceptos es lo que nosotros tenemos que manejar, porque cuando hablamos de nutrición es entender por qué nosotros entonces nos alimentamos. ¿Sí? Y nutrientes. Los nutrientes son sustancias químicas integrantes de los distintos alimentos útiles para el metabolismo y sus procesos vitales que corresponden entonces a, ya saben cuáles son esos nutrientes: proteínas, hidratos de carbono, grasas o lípidos, vitaminas, minerales, también el agua, ¿verdad? Pues nosotros vamos a estar estudiando, ustedes ya estudiaron el agua, vamos a hablar de los 5 nutrientes fundamentales: hidratos de carbono, proteínas, grasas o lípidos, vitaminas y minerales. ¿Sí? Entonces, un cuadrito es un compacto nomás de los conceptos, ¿sí? Por eso acá, como es chiquitito, solo entró uno, pero lo puedo contar porque uno de los dos en el examen. ¿Está bien? Entonces, yo ya les digo, los que ya tienen un punto a favor ahí, además de los nutrientes que hablamos, ¿verdad? De los macronutrientes y micronutrientes, con respecto a los conceptos, o precisamente conceptos de nutrición. Bueno, entonces hablamos de las leyes de la alimentación, cerca de la ley de la cantidad, calidad, la armonía y adecuación, y conocimos ya algunos conceptos de alimentación, nutrición, alimentos y nutrientes. Vamos a hablar entonces ahora un poco más de esos alimentos. ¿Sí? Vamos a citar algunas funciones que nosotros conocemos, o como decir, que tienen los alimentos en general. Tienen la función de nutrición, o sea, nutrir. Los alimentos nutren al organismo desde el punto de vista físico, ¿verdad? Para cubrir nuestras necesidades. Desarrollo psicológico. Los alimentos tienen el poder de influir en el desarrollo de los procesos cognitivos y emocionales. ¿Sí? La parte cognitiva está direccionada o está relacionada, con el aprendizaje, ¿verdad? ¿Sí o no? Ustedes ven que entonces ustedes creen que un individuo, o principalmente el niño, que no se alimente bien, va a tener la misma capacidad cognitiva de un niño o de un individuo bien nutrido? No. ¿Verdad? Por eso es importante para nosotros como profesionales de la salud, ¿sí?
que se puedan cumplir todas las leyes de la alimentación que vimos para que esa persona pueda desarrollarse o tener un desarrollo cognitivo acorde también a la edad, ¿sí? Y emocionales, ¿sí? Porque hay muchas patologías que se desarrollan también por la compulsión de la alimentación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos tristes, comemos. Algunos individuos, ¿verdad? Otras personas están felices y comen, ¿verdad? Entonces, también el alimento tiene una connotación emocional, ¿sí? Desarrollo social. Los alimentos suelen ser compartidos en comunidad. Entonces, los alimentos nos ayudan a socializar, ¿verdad? El año pasado fue la eliminatoria, ¿verdad? De la Copa. El 2025 fue, ¿verdad? Sí, porque nosotros clasificamos Paraguay y aquí vamos en la Copa, ¿verdad? Y ustedes se reunían para ver el partido de Brasil. No más. No, pero puede ser que ustedes los que están acá no sean fanáticos por el fútbol, ¿verdad? Generalmente, ¿verdad? Cuando vamos a ver un partido, un juego de fútbol, nos reunimos. O hay un asado, o comemos pizza, ¿verdad? Para festejar un cumpleaños. También está la alimentación presente, ¿verdad? Entonces, nos ayuda también al desarrollo social la alimentación, el alimento, ¿sí? Proveer nutrientes. Los alimentos también nos aportan los diferentes nutrientes esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo. Vamos a repetir, ustedes se dan cuenta que hasta el final del semestre vamos a estar hablando de estos 5 nutrientes: vitaminas, minerales, proteínas, hidratos de carbono y lípidos, lo que ahora vamos a estudiar, lípidos o grasas, ¿sí? Y también el alimento nos aporta o nos provee energía, porque nosotros ya vimos en la ley de la armonía, ¿verdad?, que estos nutrientes nos aportan energía. Entonces, los alimentos nos aportan energía que necesitamos para realizar nuestras actividades diarias. Y esta energía viene de qué alimentos o de qué nutrientes. De los alimentos. Bueno, viene de cuáles nutrientes: carbohidratos, grasas o lípidos y proteínas. Vamos a ver si se acuerdan de la clase pasada, si leyeron un poco o si se les quedó nomás. ¿Cuánta energía o cuántas kilocalorías me aportan los hidratos de carbono? Acho que era 300 ou 1.500. Você escreveu Ahora, vamos a volver. 1.200. 4 calorías por gramo. ¿Qué era ese 300? Era la división, porque ¿se acuerdan que en la ley de la armonía nosotros hicimos un porcentaje con respecto a la cantidad de kilocalorías que el individuo necesita? Hicimos un ejemplo, ¿verdad? Que el 60% de 2.000 calorías era 1.200 kilocalorías. Pero nosotros, para calcular o hacer una dieta, nosotros hacemos en gramos, porque el alimento está expreso en gramos, ¿sí? Entonces yo tenía que saber cuántos gramos de los hidratos de carbono yo tenía que saber para poder calcular. Entonces yo dividí 1.200 porque yo sé que 1 gramo de hidrato de carbono me aporta 4 kilocalorías. Entonces yo dividí 1.200 por 4 y me salió 300 gramos de hidratos de carbono que en este individuo, ahora, o este paciente o esta persona, tenemos que calcular en el día, en todas sus alimentaciones. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que por lo menos tenemos que
4 a 5 alimentos. Entonces son 300 gramos dividido de 4 o 300 gramos dividido en 5. ¿Sí? Eso no quiere decir, chicos, que ustedes van a hacer eso. ¿Sí? Por suerte. Pero tienen que saber, ¿verdad?, que hay una cantidad recomendada por alimentación de cada uno de esos nutrientes. ¿Por qué era? Porque en la alimentación, para que tengamos una alimentación saludable, existen algunas leyes, que es lo que vimos en la clase pasada. Ese porcentaje de la disminución es el porcentaje de calorías que debe venir de ese dos nutrientes, sí. Porque, ¿se acuerdan que nosotros, la primera ley era la ley de la cantidad? Que era la cantidad de energía que nosotros tenemos que consumir para lo que yo necesito, lo que mi cuerpo requiere para mis actividades, ¿sí? Y esa cantidad de energía se llama calorías. Que ahora entendimos que esas calorías vienen de los alimentos. Pero dentro de esos alimentos que contienen los nutrientes, yo no los voy a consumir en la misma cantidad, todos iguales, ¿verdad? Yo no voy a consumir la misma cantidad de hidratos de carbono, de proteína o lípidos. Por eso se llama la ley de la armonía para una distribución del porcentaje de cada nutriente. ¿Sí? Por eso, saber qué cantidad de calorías me aporta cada nutriente. ¿Sí? Bueno, como le digo, por suerte ustedes no hacen eso, lo que hacen eso son los nutricionistas. Pero, ¿qué ya van a saber ustedes? Cuando estén en un hospital o cuando estén tratando con un paciente y estos pacientes tienen un plan nutricional que viene, vamos a suponer un paciente internado, que viene del servicio de cocina o del departamento de nutrición de ese hospital, se hizo esto. ¿Sí? Esto se hizo para proponer la cantidad de alimentos que le llega a su paciente. ¿Sí? Por eso es que es importante que ese paciente, cuando está internado, consuma solamente lo que le viene del hospital de la cocina. ¿Sí? Porque está adecuado en esta situación, está distribuido en esta situación. Y se acuerdan también la ley de la adecuación, porque está adecuado también a la finalidad de la alimentación para cada uno de los pacientes que ustedes van a tener ahí internados. ¿Sí? Entonces, todo eso es para que ustedes sepan que lo que viene de la cocina viene por ese motivo, porque tiene una función. ¿Bien? Bueno. Aquí quedamos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya entendimos que los alimentos también tienen una función de proveer nutrientes y aportar energía que vienen dentro de esos nutrientes. ¿Sí? Sí. Ya que hablamos de nutrientes, entonces vamos a conocer también cuáles son las funciones de esos nutrientes que están contenidos en los alimentos. Son estas tres funciones principales. El nutriente tiene una función energética, ¿sí? El nutriente tiene una función estructural y también una función reguladora. Para el mantenimiento y reparación celular, las proteínas y los minerales son los nutrientes encargados, son nutrientes plásticos que intervienen en la construcción y el cuidado de las células. ¿Sí? Entonces estamos hablando del tejido, estamos hablando de los músculos, ¿sí? Estamos hablando de que el líquido intracelular se mantenga dentro de la célula. ¿Sí?
que son entonces la función estructural. Producción de energía, función energética. Los carbohidratos, las grasas y las proteínas son los nutrientes energéticos, ¿sí?, que suministran energía necesaria para nuestro organismo. Los tres nos aportan energía, ¿verdad? 4, 4 y 9. Y dentro de esos alimentos, no sé si ustedes ya estudiaron o alguna disciplina, ¿cuál es el nutriente primario? O sea, ¿cuál es el primer nutriente que nuestro organismo va a utilizar como fuente de energía? Los hidratos de carbono, ¿sí? Entonces, el nutriente primario para la función de energía son los hidratos de carbono. Pero nosotros aprendimos que no solamente los hidratos de carbono, sino que proteína y lípidos también nos aportan energía. Entonces, el segundo nutriente para obtención de energía que nuestro organismo va a usar, ¿cuál es? Grasas, ¿verdad? Los lípidos. Y el último nutriente, tiene el último QR, último recurso. ¿Cuál es el nutriente que nuestro organismo va a utilizar como fuente de energía? Proteína. ¿Por qué ustedes creen que la proteína es el último recurso, el último nutriente que nuestro cuerpo va a utilizar como fuente de energía? Os bens mais preciosos. Porque su función principal es estructural. ¿Sí? Cuando hablamos de eso, estamos hablando de músculo, ¿verdad? Cuando el organismo comienza a utilizar proteína como fuente de energía, ella se está consumiendo. ¿Sí? La autofagia. Catabolização chamada? ¿Cómo? Catabolização. Catabolismo. ¿Sí? Entonces, todos los nutrientes nos aportan energía, pero el nutriente principal para la obtención de energía para nuestro organismo son los hidratos de carbono. Después vienen los lípidos, ¿sí?, que no es solamente la función de, ¿verdad?, pero una de las funciones. Y por último recurso, las proteínas. ¿Sí? Y la otra función es la de regulación de los procesos metabólicos. Las vitaminas y los minerales, el agua también por supuesto, son nutrientes reguladores, participan del equilibrio de las reacciones químicas del cuerpo. Ahí podemos citar entonces el sodio-potasio. Ustedes ya estudiaron eso, ¿verdad? La bomba sodio-potasio, para ayudar a la contractilidad muscular. ¿Sí? El músculo, el corazón también es músculo, ¿verdad? Entonces, por eso necesitamos consumir también en cantidades recomendadas, ¿sí?, estos nutrientes por su función reguladora. Además, también dentro de lo que es la bomba sodio-potasio, reguladora en los procesos de fortalecimiento del sistema inmunológico. ¿Sí? Ahí podemos hablar entonces de la vitamina C, del zinc, del hierro, ¿verdad? Porque el hierro, si yo tengo una deficiencia de hierro, mi paciente va a tener anemia, ¿verdad? Eso también va a bajar su inmunidad. Si mi paciente tiene una inmunidad baja, es más susceptible a infecciones, ¿verdad?, a desarrollar enfermedades. Entonces, imaginen un paciente internado, inmunodeprimido, ¿verdad? El hospital está lleno de gérmenes, ¿verdad? Cada uno que va con un virus, con un bicho, una bacteria diferente. Imagínense si nuestros pacientes, que es lo que generalmente ocurre, no tienen un buen estado nutricional. Por eso que después vamos a hablar del estado nutricional también del individuo. ¿Sí? Porque ayudan a proteger entonces el organismo de las infecciones. ¿Muy bien? A los alimentos también les podemos clasificar
algunos criterios, como por ejemplo su origen. ¿Sí? Cuando se clasifica el alimento según su origen, si es de origen animal o si es de origen vegetal. Porque va a haber una situación del alimento, de una patología, que a mí me importa si su origen es animal o si su origen es vegetal. ¿Sí? Según su composición, si ese alimento en su mayoría de su composición es de proteínas, si es de lípidos o grasas o si es de hidratos de carbono. Según su función, lo que vimos ahora, ¿verdad? Si la función de ese alimento es energético, si la función de ese alimento es estructural o plástico, o si la función de ese alimento es regulador. Porque vamos a ver un poquito más adelante que dependiendo del alimento, él es fuente. De acuerdo a su composición, también su función puede cambiar. ¿Sí? Y según su aporte energético, hipocalóricos o hipercalóricos. ¿Sí? Ese nombre, me supongo, esa palabra ustedes ya están más familiarizados, ¿verdad? Hipocalórico o hipercalórico. ¿Sí? Puede ser un alimento que tenga baja densidad calórica, ¿verdad? O puede ser un plan también, puede ser una dieta que yo le proponga hipocalórica. O un alimento con alta densidad energética, hipercalórico, o un plan de alimentación que aporte mucha cantidad de energía. ¿Por qué es importante manejar eso? Porque ustedes como médicos pueden solicitar a un paciente internado, vamos, yo quiero que del departamento de nutrición venga una dieta hipercalórica, ¿verdad? Porque mi paciente puede tener una patología o una situación que demanda mucha necesidad de energía. ¿Sí? Generalmente, por lo menos en los hospitales hay departamento de nutrición, entonces el nutricionista va a estar ahí de codo a codo, decimos nosotros en Paraguay, ¿verdad? Pero de hombro a hombro, justamente para determinar o decidir o elegir cuál sería la mejor opción o el mejor tipo de tratamiento o esquema de alimentación para nuestros pacientes. Bien, es importante conocer y saber esta clasificación, porque depende también, no sé, tal vez creo que el año que viene con el fisiopato estén haciendo su lectura respecto al contenido, estos nombres pueden aparecer. Entonces, ustedes ya van a tener idea de lo que se refiere la literatura. ¿Sí? Bueno, entonces con relación a la clasificación de los grupos de alimentos, vamos a comenzar a desarrollar con respecto a sus funciones. ¿Sí? Acá vamos a hablar con respecto a los alimentos que tienen como función de proveer energía, funciones energéticas. Son los hidratos de carbono y grasas. ¿Sí? Son los alimentos que aportan hidratos de carbono y grasas para proporcionar energía al organismo. Acá ya hemos comenzado a hablar de alimentos. ¿En qué alimentos encontramos hidratos de carbono? Los cereales, ¿sí? Como estar hablando del arroz, de la avena, ¿verdad? Las semillas, las legumbres, después ya vamos a especificar qué es lo que son las legumbres, en la papa, en el pan, en las pastas. ¿Sí? Y alimentos que tienen como función energético, pero de origen de los lípidos o grasas. Son los aceites, podemos hablar del aceite de oliva, aceite de coco, aceite de girasol, en las mantecas, en las oleaginosas, estamos hablando entonces de las castañas, las nueces, almendras, aguacate, aceituna. ¿Alguien sabe qué quiere decir aguacate? Abacate. Ustedes ya se están dando cuenta que en la clase de nutrición vamos a hablar mucho de nombre del alimento. ¿Sí? Porque, chicos, ustedes a su paciente no le van a decir, señora Beatriz, a señora no puede comer alimento muy rico en hidratos de carbono.
¿verdad? El paciente que no pregunta, el paciente que no entendió nada. ¿Sí? Entonces, si él entendió, él va a querer aprender más. Va a necesitar tener más conocimiento, más información para poder tratarse. ¿Bien? De acuerdo a sus funciones de los alimentos, los que son constructores o plásticos, son aquellos alimentos que son ricos en proteínas, que pueden ser tanto de origen animal o vegetal. ¿Sí? Encontramos en alimentos como los huevos, carnes, pescados, leche, legumbres, frutos secos. ¿Sí? Los cuales tienen la función de construir nuevos tejidos en el organismo, especialmente cuando se trata de la masa muscular y la cicatrización de heridas. Entonces, entendiendo un poquito más por qué nuestro organismo utiliza las proteínas como último recurso para obtención de energía. ¿Sí? Por esta función. Con respecto a las funciones reguladoras, los alimentos reguladores son un tipo de alimento que tienen en su composición fibras, vitaminas y minerales, ¿sí? Que no son producidos en suficiente cantidad por el organismo y que inciden directamente en el cuerpo humano, ¿sí? Entonces, estos alimentos aportan fundamentalmente micro y macrominerales. Hablamos otra vez de micro y macro. Anteriormente hablamos entre micronutrientes y macronutrientes. Pero dentro de los micronutrientes tenemos otra vez micro y macro, ¿verdad? Porque tenemos los micros que son llamados, que son microgramos, ¿verdad? Y los macros que son miligramos, ¿sí? En cantidad un poco mayor y en cantidad un poco menor. Otra vez, que es requerimiento para que pueda cumplir sus funciones. Y entre sus propiedades tienen una acción antioxidante, además de regular los procesos metabólicos. ¿Por qué es importante esa función antioxidante en el organismo que nos proveen estos nutrientes? Que combate os radicais livres. Porque combate los radicales libres. Eso es donde aprendiste o leíste, porque te interesa nomás, ¿verdad? Se habla mucho de los antioxidantes y los radicales libres, ¿verdad? ¿Qué hacen los radicales libres? Destruyen, deterioran, ¿verdad? Entonces deterioran los vasos y arterias, propician el desarrollo de enfermedades. Y los antioxidantes combaten los radicales libres, promoviendo entonces, ¿verdad?, que el individuo pueda tener un desarrollo normal o esté saludable. Bien. Según su composición, los alimentos. La clasificación entonces según su composición química es una forma de categorizar los alimentos en base a su contenido nutricional y su composición química. Esto es importante porque nos permite entender qué nutrientes y sustancias están presentes en los alimentos que consumimos y cómo pueden afectar nuestra salud. ¿Sí? Entonces imagínense, ¿verdad?, que tenemos que hasta pensar qué alimento vamos a consumir, cuál es el objetivo que yo quiero. Por eso, las leyes de la alimentación. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar entonces, ya que vamos a hablar de su composición. ¿Sí? Solo les podría decir algunos ejemplos de los micro y macrominerales. Los que son expresos en microgramos. Ya vamos a ver un listado de, porque el hierro en miligramos, calcio en miligramos, magnesio 100 en miligramos, la vitamina D, que son unidades internacionales,
cromo creo que es microgramos. Pues ya vamos a ver, en un listado ahí vamos a tener todo. Eso es justamente eso. ¿Sí? Son los alimentos en la unidad que dice microgramos. ¿Ustedes ya vieron ese? Microgramos y miligramos. ¿No? Microgramos. Ya, ¿no se acuerdan? Ya. Claro que sí. Sí, pero no. Unidad de medida. Chicos, sí. ¿Saben cómo te van a diferenciar? Por esta palabrita. Eso, microgramos, y esto es miligramos. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes compran estos multivitamínicos, tienen estas dos unidades, incluso tienen lo que dice UI, ¿verdad? Unidades en ¿sí? Por eso micro y macro, o sea, dentro de los minerales tenemos lo que son microgramos y tenemos lo que son miligramos. ¿Sí? No se rompan la cabeza en fármaco. En fármaco se van a perder del micro. Yo sé que el fármaco es difícil. Fármaco es, ¿cuál materia difícil ustedes tuvieron hasta ahora? O ahora recién van a tener. Y hasta ahora no tuvieron ninguna dificultad con alguna bioquímica. No, bioquímica ahora. Sí. El semestre pasado, biología. Biología, no, biología. Y no es inmuno, no es peor que biología. No. A mí me dijeron que inmunología era peor que Biologia era bem difícil, biologia era pior. biología. Es peor. Não, física. ¿Y anatomía qué tal? Bueno, anatomía es memorizar nomás, ¿verdad? Anatomia é paixão. Memorizar, está en la morgue todo el tiempo, ¿verdad? Hasta aprender ahí la estación. Triste. Pero a mí me gustaba anatomía. Yo todo el día estaba en la morgue. Si a mí me decían, ¿quieres ser monitor de anatomía? Yo iba a hacer. Me encantaba. El bucle, el nervio. Eu não gosto não. Me encantaba. En el laboratorio cuando teníamos que hacer con las ratas, con perritos, no, por suerte a mí no me tocó con perros, pero los que estudiaban medicina sí hacían con perros. Y ahí yo no iba a poder, pues yo iba a llorar, pero con las ratas. Eu saí com sequelas pela palavra Rotação. Pero ni comenzaron todavía, ya estaba traumada. Bueno, y no, pero yo sé que fármaco, yo ya le aviso, yo creo que fármaco es peor que bioquímica y micro. Deve ser, viu? ¿Vos sos de fármaco? Entonces, para que ustedes también. A gente já sabe o que faz Va fármaco. aprender. Bueno chicos, entonces eso nomás, cuando tengan esa materia de fármaco, ahí exploten bien los micro, macro y cosas. Y le preguntan a él. Con respecto entonces a su composición, ¿se acuerdan que de acuerdo a cómo es su estructura química de los nutrientes, ¿verdad? Que están contenidos en los alimentos? Vamos a hablar entonces, según su composición de los alimentos, con respecto a los hidratos de carbono. Son una fuente importante de energía para nuestro cuerpo, ¿sí? Y se pueden clasificar en simples y complejos, ¿sí? Entonces los hidratos de carbono nosotros la clasificamos en simples y complejos, dependiendo entonces de su estructura química. Los hidratos de carbono simple, estamos hablando de la glucosa, fructosa y lactosa, son azúcares que se encuentran en alimentos como las frutas, azúcar de mesa,
los jugos y los productos lácteos. ¿Sí? Cuando hablamos entonces de los hidratos de carbono simple, hablamos entonces de los mono y disacáridos. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? ¿Ya tuvieron eso o van a tener ahora? No, ya chido. Ahora están teniendo, ¿verdad? Ya tuvieron ya los monos y disacáridos. Eso es para hacerle acordar, hermanito, que todo te un remember de lo que ustedes ya tuvieron, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de los, yo no soy muy buena dibujante como el profesor ¿verdad? Esto de la onda Q y eso para el electrocardiograma. Entonces, los monos, ¿verdad? O disacáridos, que es una o dos moléculas, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que ese hidrato de carbono simple está en las frutas, en el azúcar de mesa, en los jugos y en los lácteos, ¿verdad? Porque la lactosa, los lácteos es un disacárido. Y, porque ya vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Y los carbohidratos complejos, tenemos los simples y los complejos. Los complejos son cadenas de 3 o más moléculas de azúcar unidas entre sí. Ese no es de ustedes, ¿verdad? Sí, ¿Ya sacaron foto? sí, voy a borrar. ¿Puedo borrar? Bueno, entonces, monodisacáridos y los complejos son 3 o más, ¿verdad? Chicos, háganles cuenta que tienen todos los cositos, todo así. Yo no soy, se ve que la profe de bioquímica le dibuja todito así, ¿verdad? Pone florcita y todo. Bueno. Entonces, hidratos de carbono simple, hidratos de carbono complejos. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Que pueden estar, ¿verdad? Más de 3 moléculas de azúcar unidas entre sí y que también pueden contener más nutrientes y fibras. O sea que acá también pueden tener una proteína, puede estar un lípido, además de otro componente que es la fibra, ¿sí? Que son los alimentos menos procesados, ¿sí? Y se digieren más lentamente. ¿Por qué esto se digiere más lentamente que esto? ¿Verdad? Si es monosacárido, solita, o sea, yo consumo y ya rápidamente está disponible en el torrente sanguíneo. ¿Qué puedo hacer? Subir, hacer un pico de azúcar dependiendo de la cantidad, ¿verdad? En cambio, esto tiene que ir cortando, es más, ¿verdad? Menos, para llevar a mono y, ¿sí? Pero, ¿cuál es la observación ahí? Que dice que tiene otros nutrientes también, puede tener proteínas y puede tener fibra. ¿Qué entonces qué hace? Que enlentece la velocidad que ese azúcar es liberado al torrente sanguíneo. Entonces, en vez de hacer así, ¿sí? Entonces, esa palabra entonces, ¿cuántas veces te ayuda? ¿Por qué, profesora? ¿Por qué yo tengo que saber eso? Si yo estoy estudiando medicina, para mí, ¿qué pasa si usted tiene un paciente que tiene diabetes que le tiene que atender? Es importante saber eso, ¿verdad? Porque el paciente con diabetes le va a decir, doctor, ¿yo puedo comer azúcar? Nosotros ya sabemos que no, pero yo puedo consumir el azúcar morena, el azúcar mascabo. ¿Pero por qué eso es integral? Es la misma situación, ¿sí? Solo que es menos procesado y su poder de endulzar es menor, termina poniendo más, ¿sí? Entonces, por más que el paciente tenga diabetes,
El azúcar moreno. ¿Sí? Y el paciente con diabetes puede consumir fruta. ¿Sí o no? Depende. Depende de la fruta. Depende. Pero por lo menos podemos decir que puede, que se puede. Y si puede comer la fruta, puede tomar jugo. Todos los hidratos de carbono ponerle en el intestino pueden fermentar, ¿verdad? Dependiendo de lo que. Pero ¿qué vamos a hablar ahí? De las frutas. ¿Las frutas dónde están? Simple, ¿verdad? Es un disacárido. ¿Qué pasa cuando el paciente hace jugo de la fruta? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. A mí por lo menos me decían, ¿verdad? Que la fruta es muy saludable. Estamos todos de acuerdo que la fruta es saludable, ¿verdad? Entonces es preferible tomar un vaso de jugo de naranja puro, porque aporta mucha vitamina C, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poco de ese jugo. Meu pai almoça e depois do almoço a sobremesa dele é 2 laranjas. Tá? Com glicose altíssima. É, mas ele come laranja porque é saudável. Para ella, justamente el ejemplo. ¿Por qué yo les traigo ese ejemplo, chicos? Porque ustedes van a escuchar de sus pacientes. Professora, é errado comer fruta com comida, então? É, se você Por comer exemplo, 2 eu amo copos, banana com comida, eu tô fazendo errado? Ahí ya vamos a hablar de eso. a quantidade de comida que você coloca. Recomendado a maçã. Você considera a banana um carboidrato no seu prato ou não? Você considera a banana um carboidrato junto com a porção de carboidrato que você está comendo? Ou Aí eu nem não? vejo isso, eu só gosto. Tipo, você comeria arroz, banana e batata e Não, eu coloco arroz, feijão, aí depois uma bananinha, uma carne e salada. Dois é Bueno, pior. porque Carboidrato é excesso. ahora vamos a entender por qué esto. Es interesante, es porque eso es lo que hacen nuestros pacientes. El objetivo de la materia de nutrición es que ustedes entiendan justamente eso. ¿Sí? ¿Verdad? Pues yo puedo comer la banana después o yo puedo tomar el jugo. Entonces vamos a hacer los cálculos. Porque nutrición, a mí yo quería nutrición por ir a la salud, pero no sabía que tenía que estar haciendo cálculo todo el tiempo, ¿verdad? Bueno, haciendo. ¿Ah? ¿Ah? No, pero vamos a entender un poco. Una naranja, ¿verdad? Porque estuvimos hablando del jugo principalmente para pacientes con diabetes, más todavía que la población en general dice que la fruta es saludable y ¿por qué el jugo de fruta no va a ser? Bueno, una naranja, yo no sé si la internet de ustedes funciona bien, acá. Una naranja de tamaño mediano, no la naranja de este tamaño, ¿verdad? Tamaño mediano, aporta aproximadamente 15 gramos de hidratos de carbono, ¿sí? No el gramo de la fruta, estamos hablando del hidrato de carbono, ¿verdad? De la fruta. Para hacer un vaso de jugo puro de naranja, ¿cuántas naranjas van a ir? 5 a 6. 5 a 6. Vamos a ponerle 5. ¿Verdad? Vamos a poner 5. Y vimos que cada naranja nos aporta un promedio de tamaño mediano, nos aporta 15 gramos de hidratos de carbono, ¿verdad? Entonces, 5 veces 15. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? ¿Me pueden hacer? Ayúdenme. 75. Gramos de hidratos de carbono, ¿verdad? Bueno,
ahí vamos a volver para extender un poquitito, porque como todo es cálculo acá, vamos a volver un poquito. Este paciente es un paciente normal sin ninguna enfermedad, ¿verdad? Para su cantidad de energía yo calculé que tenía que consumir 300 gramos de hidratos de carbono por día. Por día. Dividido en 5 alimentaciones. Desayuno, media mañana, almuerzo, merienda, cena. ¿Cuánto es 300 dividido 5 comidas? 60. ¿Ah? 60 gramos, ¿verdad? Sí. En 5 alimentaciones. Aí já tem 75. É só jejuar nas outras. É só tomar de uma vez. Toma de uma vez por dia. Você morre. ¿Vos podés aguantar 50 kilos de una vez? ¿O llevar de a 10, 5, 5, 5, 5, 5? ¿O llevar varias veces de 5? Tu estómago, tu páncreas va a aguantar 75 que yo le darle 15 o 20. ¿Entienden? ¿Sí? Pero si el jugo de naranja es saludable, puro otra vez. ¿Cuál es el otro problema o cuál es la otra situación que ocurre o que hacen nuestros pacientes, la población en general? Van a cuelan el jugo, ¿verdad? ¿Cómo? La fibra que podría tener esa naranja lleva el basurero, ¿verdad? Porque una de las funciones de la fibra era ayudar acá también, ¿verdad? Professor, então nós brasileiros que temos mais costume de feira, por exemplo, vamos na feira no Brasil todo domingo, toma um copão de guarapa, que é coisa de manga de cana com pastel. Caldo de cana. Caldo de cana com pastel. Já foi. Aí já es tu decisión si el día de mañana tenés tu insulina resistencia. Mas a caldo de cana, alguns diabéticos falam que pode porque é saudável, o açúcar É, exatamente. que cura doenças, já ouvi dizer que caldo de cana cura. Todo dia vai na feira tomar caldo de cana porque acha que cura. Todo domingo. Aí eu gosto. Chicos, Nunca tomou caldo si de cana. es, primero vamos a pensar, ¿verdad? Como nosotros somos ya profesionales de la salud, ¿es saludable? No, ¿verdad? ¿Es saludable un jugo puro de naranja, un vaso de una vez? ¿Es saludable o no? No. Pero ¿es saludable comer una naranja in natura? Sí. Depois do almoço, ¿Verdad? você repetiu 2 vezes? Pero ya ahí, bueno, entonces ya vimos el primer ejemplo. El jugo puro de naranja no es saludable para nadie, menos para nuestros pacientes con diabetes. La compañera, ¿puedo comer una banana después del almuerzo? Não, comer junto mesmo. Bueno, pero independiente de eso, ¿verdad? Junto más. Ahora en tus tractores no te lo quiero. ¿Verdad? Bueno. ¿Cuál es la cantidad de hidratos de carbono que yo te propuse? Vamos a suponer que vos tenés que consumir 2000 calorías y yo te propuse que vos tenés que consumir 60 gramos por alimentación. Si en tu arroz, feijão, la banana y nos llegó a los 60, pero si pasó de los 60, algo está mal. ¿Sí? Entonces son las cantidades, por supuesto que la calidad también importa, ¿verdad? Alimentos que aporten fibra, ¿sí? Pero importante mantener la cantidad, ¿sí? Por eso que la cantidad, por eso estudiamos las leyes. Si nosotros cumplimos con estas leyes, nuestros pacientes con diabetes van a estar compensados, no vamos a tener pacientes con obesidad, ni de lipidemia, ni hipertensión, ¿verdad? Pero es entender que existen ciertas cantidades
cuando comemos más de la cantidad o en la forma que comemos, es lo que podemos descompensar la patología y hacer que esa alimentación no sea adecuada ni saludable. ¿Ven? Y de eso surgió del simple hecho de entender o conocer esto. ¿Sí? Porque esto, entonces ustedes le van a decir a sus pacientes, porque ese es el objetivo de la disciplina. Doctora, ¿cómo te llamas? Leticia. Doutora Letícia, eu posso tomar um copo de suco de laranja puro? Posso tomar ou não posso? Depende. Se não são essas sequências. Tá? Aí, ¿qué vos le vas a decir? Primero le vas a decir, ¿verdad? Un vaso puro de naranja aporta mucho azúcar. ¿Verdad? Un alimento que aporte mucho azúcar en una alimentación es saludable. No. ¿Sí? Entonces vamos a partir de ahí. ¿Está bien? Entonces todo en cantidad y cuáles son las combinaciones. Y los hidratos de carbono, volviendo acá a los complejos, ¿verdad? Que lleva más tiempo para ser metabolizado y tiene menor índice glucémico. Que después el que va a hablar de diabetes va a hablar un poco de eso. Están contenidas en cuáles alimentos. En el pan, en el arroz, en las papas, en las batatas, en los cereales. ¿Qué ejemplos de alimentos de cereales, por ejemplo? La avena, el trigo, ¿sí? En la polenta, en las verduras. ¿Cuáles son las verduras que son consideradas hidratos de carbono complejos? O sea, tienen azúcares complejos. La zanahoria. ¿Alguien sabe qué es zanahoria? Cenoura. Zapallo. Abóbora. Remolacha. Beterraba. ¿Sí? Lechuga. Alface. Todo eso son fuentes de hidratos de carbono puros. ¿Sí? ¿Sí? Mira, las legumbres, las arvejas, lentejas, porotos, aportan fibra, pero son un hidrato de carbono. Ahora entendemos de por qué allá en la ley de la armonía yo dije que entre el 50 y 60% de la cantidad de energía vienen de los hidratos de carbono. ¿Sí? Porque yo tengo que caminar, hago deporte, hago actividad física, que es el nutriente de obtención primaria de nutrientes. ¿Sí? Ahora yo les pregunto, ¿vamos a comer un pan blanco o un pan integral? Pão branco. Integral. Tem que ser pão. ¿Por qué el pan integral no le Mais gusta? ¿Qué tiene el pan integral? ¿Por qué el pan integral tiene ese color? ¿Por qué el pan integral tiene ese color? ¿Ah? Porque es menos procesado. Então, é melhor o pão branco que o integral. El integral es blanco. Porque el pan blanco es más procesado que el pan integral. El integral, ¿cuál es la diferencia del integral para el blanco? Que el integral es menos procesado. Ese colorcito marroncito es el color de la capa, ¿verdad? Que aporta fibra, vitaminas y minerales que no se sacan. É o rango. Todo. El blanco, si no es enriquecido, o sea, pero ya fue modificado por su nombre, ¿verdad? Si es que no se le agrega algún otro nutriente, solo aporta hidratos de carbono sin ningún otro nutriente, ¿verdad? Aí a gente colocar alho nele, ervilha,
microorganismos que nos ayudan a mantener saludable el intestino, ¿verdad? Y esa fibra hace con que la digestión sea más lenta, ¿verdad? Ayudando a controlar los niveles de azúcar en sangre. Y aparte, entonces, nos hace mantener también más satisfechos, ayuda a controlar la cantidad de alimentos que consumimos. ¿Sí? Imagínense todo lo que hace la fibra si nosotros elegimos el integral en vez del blanco. ¿Sí? Ahora, puede haber particularidades. Yo no sé, le voy a dar la tarea a la compañera que le pregunte a la profe de qué era. Por isso, Pero para la profe de qué era. epidemiologia. Epidemia. Não, biosseguridade. Foi ontem, professora da Ah, difícil. Biosseguridade. Bioseguridad. Bueno, entonces le vas a preguntar al profesor de bioseguridad por qué el integral no es saludable. Eu estava falando do conservante que tinha no pão, que você compra no mercado. E mesmo sendo integral, por causa da intoxicação, por causa desse conservante, é mais saudável comer o pão branco que é feito na hora que não tem tanto conservante. Aí eu fiquei por Porque isso. ela falou da quantidade de sódio, Sí, relacionado a isso. todos, ahí yo le voy a dar Por isso que eu fiquei. la razón a la profesora en el sentido de todos los alimentos que son manipulados, ¿verdad? Que son procesados, van a tener acidulantes, estabilizantes, conservantes. Sobre isso, você fala porque tem alimentos que são integrais que não são processados. Não tem essas paradas todas aí. Então, mas essa era a minha dúvida, entendeu? Porque a professora. Na Dentro hora do que integral que você pode comer. Claro, exatamente. Aí eu fiquei na dúvida, por exemplo, ela falou, então nesse caso do pão integral, o branco seria pior. Aí eu fiquei na dúvida. Então qual que seria a questão do sódio? Lo que pasa es que la forma de preparo influye, ¿verdad? Entonces, tanto el blanco como el integral, vos podés tener que son frescos, digamos, ¿verdad? Pero si son ese pan integral que vos haces como el blanco, tipo con francés integral, es igual que el blanco de natural, que solo tiene fermentos, ¿verdad? Ahora, el pan blanco de sándwich que está dentro de una bolsa, de la misma cantidad de estabilizante, acidulante que tiene el pan integral dentro de una bolsa. ¿Sí? Porque son hechos para durar un poquito más también. No te van a durar 10 días. Por eso que el tiempo de validad es corto. ¿Está bien? Por supuesto, no estamos hablando de alimentos enlatados, en caja y en sol, ¿verdad? Esos no son saludables para nada, ¿sí? Entonces, chicos, cuando ustedes le van a hablar a sus pacientes, van a hablar con el nombre del alimento, ¿sí? No le van a hablar solamente con el nombre del nutriente. Por supuesto, te le van a decir que esos alimentos que tienen hidratos de carbono, que son los azúcares, como tal, ¿verdad? Se puede consumir en moderada cantidad, y los alimentos que son fuentes de hidrato de carbono simple, como el azúcar de mesa, la miel, la gaseosa, la Coca-Cola, ¿verdad? O los jugos, son o no son recomendados por X. ¿Está bien? Por eso ustedes tienen que saber que yo les voy a preguntar en el examen el nombre del alimento. ¿Sí? Yo no les voy a facilitar tanto en simple y complejo, ¿no? ¿Verdad? Dentro de lo simple, ¿cuáles son? Y dentro de los complejos, ¿cuáles son? ¿Está bien? Proteína. ¿Cómo? Não terminou, não. ¿Cuál es el alimento? De la fruta, de la lactosa, la leche, ¿sí? Pero, hablando de esto, dentro de las frutas, ¿verdad? Pero el hidrato de carbono simple, así como en portugués, todas las reglas tienen una excepción, ¿verdad?
Entonces, la excepción de los hidratos de carbono simples son las frutas.